Hola, esta es la reflexión 7. Voy a hacer un potpourri, es decir, la cocha de retazo, que yo hablo así porque es mi método, lo voy a intensificar. Voy a pasar de cosas aparentemente inconexas, voy a tratar de relacionarlas. ¿Por qué surge esta idea? En esta reflexión voy a hacer esto. Pensaba hacer otra cosa, pero vi en unos cursos que estoy siguiendo por internet, universidad virtual, vi clases de unos filósofos, profesores, docentes, que dictan estas clases. Son seminarios, son clases largas de 2-3 horas, pero son muy interesantes. Son profesores que conocen mucho del tema que hablan. Incluso me llamó la atención esto de uno de los profesores, más o menos unos 47, 48 años tendrá este profesor. Me llamaron la atención dos cosas que pasaron en estas clases. Este profesor es filósofo, es muy mediático, muy conocido en los medios, es especial este hombre, porque sus clases son muy didácticas, muy pedagógicas, de temas complejos los hace fáciles de entender, de asimilar, y trata muchos temas, trata de filósofos, la obra de vida, habla poco de la vida, más bien de la obra de los filósofos, trata varios filósofos, y trata también de la obra, y lleva a los que seguimos las clases, el curso. Yo lo hago en forma virtual, pero hay gente en forma presencial, hay alumnos en forma presencial, y trata las clases de una manera amena, muy pedagógica, muy didáctico. Y no solo la vida y obra de filósofos, sino también trata mucho sobre temas filosóficos, los temas clásicos de la filosofía: la vida, la muerte, Dios, el otro, bueno, un montón de temas filosóficos. Me llamaron la atención, decía, de este profesor específicamente, dos cosas. Una de ellas, en la forma de expresarse, tan ameno es que llega al extremo de ser bastante escatológico. Escatológico en el sentido de utilizar, bueno, en la segunda acepción de la palabra. Le pido al que está viendo el video que se fije en el diccionario la segunda acepción de la palabra escatológico. Yo supongo que lo hace para congraciarse con alumnos jóvenes que utilizan mucho palabras de índole escatológica. Supongo que lo hace por eso, pero ya exagera a límites dignos de una sesión de psicoanálisis. Él dice que hace terapia psicoanalítica. Supongo que lo tratará esto con su terapeuta, pero tendría que indagar un poco más en ese tema, porque exagera con lo escatológico. Me llama mucho la atención. Si lo hace para congraciarse con los jóvenes, puede ser que tenga éxito, porque es un filósofo muy mediático, profesor, incluso está en los medios de comunicación. A mí no me agrada tanta escatología, porque no le veo sentido. Se puede congraciar con la gente joven hablándoles en forma fácil, sencilla, que sí lo hace. Son muy didácticas las clases, es muy ameno, pero es un detalle ese, lo escatológico, que no me llamó la atención y me queda ahí dando vueltas. El segundo elemento de estas clases, yo seguí todas las clases,
de los temas filosóficos y de todos los filósofos que trató. Hace 5 años o 6 años que está en una universidad virtual, está dictando estos seminarios, y yo seguí todos. Incluso muchos de ellos los vi 2 o 3 veces los videos para interiorizarme a fondo. Además es muy interesante cómo explica las clases. Fuera del tema escatológico es muy didáctico, muy pedagógico. Pero me llamó la atención un segundo aspecto. Este profesor, en un momento dado, pidió disculpas por repetirse en conceptos. Me estoy repitiendo, dice él, ¿no? El profesor, me estoy repitiendo en conceptos que, claro, es lógico que se repita, porque trata muchos filósofos y muchos temas filosóficos. Entonces, es lógico que se repita, pero pidió disculpas. Pero en un momento dado dijo, porque ya no tengo más nada que agregar. Estoy releyendo, volviendo, estudiando. El concepto era ese, las palabras textuales no me acuerdo, pero me llamó la atención ese concepto, que no tenía más nada, que estaba, por eso volvía siempre sobre los mismos temas y se repetía en los conceptos. El tema de la repetición desde el punto de vista pedagógico es buena, porque tanto repetir el alumno aprende. Así que se quede tranquilo este profesor, que los alumnos aprenden. Por lo menos yo aprendí muchísimas cosas que yo he leído en mi juventud, cuando era adolescente, leí muchísimo sobre estos temas, pero me refrescó la memoria. Además lo hace de forma muy amena. Pero me llamó la atención el hecho que no pudiera tener más que decir, como que estaba agotado. No dijo la palabra agotado, pero el concepto era ese. Ya no podía agregar más nada a lo que él tenía. Lo que él tenía en su cerebro, en su almacenamiento de datos, ya era suficiente y no tenía para agregar más nada. Y ahí eso me quedó dando vueltas ese tema. Lo puse a pensar, a reflexionar, y al día siguiente descubrí este dato y lo relaciono con el arte. En el arte pasa, con muchos artistas, la mayoría, lo que se llama el manierismo. Empiezan a repetirse. Así como este filósofo, el profesor, se empieza a repetir, y los artistas también se empiezan a repetir. Y es típico de casi todos los artistas este tema de la repetición. Repiten un estilo determinado, o se encuentran cómodos en una escuela determinada y se repiten. Lo único que varían son los temas pictóricos. Entonces, mi meditación, mi reflexión en este aspecto va a esto. El gran artista, el artista que crea, que no se repite, que incluso cambia de tema, porque en general los artistas toman un tema y lo insisten en ese tema, y ahí donde se repiten, se produce el manierismo, se hacen dulzones repetitivos. Incluso artistas modernos yo he visto que repiten temas y estilos y siguen haciendo más o menos lo mismo, variaciones del tema. Prevengo que yo también lo hice. Yo hice variaciones de temas. Por ejemplo, yo el tema de gauchesco, de los gauchos, he hecho una serie de gauchos, muchos cuadros sobre el tema gauchos. Hice muchos cuadros sobre el tema ninfas, o sea, mujeres mitológicas que están en las aguas, por ejemplo. Tengo muchos cuadros con ese tema. Es decir, repetir un tema, hacer una serie de cuadros sobre un mismo tema es típico de todos los artistas, hacemos esto. Pero yo voy a esto. Dentro del arte se puede salir de los temas, salir de esa actitud dulzona, monotemática o con muy pocos temas e insistir sobre el mismo tema, salir del tema, salir de la escuela incluso,
Y aparecen acá grandes artistas. En el siglo XX nos ha dado grandes artistas que yo los menciono en mis reflexiones. Picasso empezó siendo clásico, la época azul, la época rosa, era clásico, naturalista, y después rompió los esquemas académicos y bueno, creó junto con Braque y otros pintores contemporáneos el cubismo. Dentro del cubismo hizo varias variaciones. Bueno, Picasso es un gran creador. Otro creador es Dalí, porque Dalí también tiene en sus primeras épocas cuadros naturalistas, clásicos. Después ingresó en el surrealismo y empezó a innovar y a crear. Y apartarse de temas que también eran repetitivos. El mismo Picasso tiene también serie de temas. Toman un tema y hacen serie. Todos los artistas hacemos eso, yo también lo hice. O sea, no quiero decir que esté mal eso, pero destaco que algunos artistas rompen esos esquemas y empiezan a crear con mayúsculas, empiezan a innovar, a producir variaciones de temas, y no solo de temas, sino también de escuelas, de estilos. Cambian de estilos, crean estilos. Picasso, Braque y otros pintores crearon el cubismo. El cubismo lo inventaron ellos, basándose en algunos postulados que decía Cézanne, pero Cézanne hablaba de conos, cilindros, esferas, pero no hizo cubismo estrictamente, como sí lo hicieron Picasso, Braque, Gris y otros pintores. Cézanne fue un innovador, por supuesto. Habló del tema, vislumbró, pero no pintó cuadros, ni con esfera, ni con... Pintaba paisajes, sobre todo. Algunas figuras humanas, pero sobre todo paisajes. Hacía paisajes con una tendencia hacia lo geométrico. O sea, fue un innovador, fue un creador. Se lo menciona a Cézanne como el padre de la pintura moderna, lo cual tiene mucho de real, por lo menos en el aspecto de las formas. Entonces, ¿cómo relaciono lo del profesor de filosofía que se repite y pide disculpas por repetirse y no puede crear? Porque ¿qué le pediría yo a este profesor? A lo mejor el profesor, su actitud es al profesor, seguir siendo profesor, que es muy buen profesor, seguir haciendo eso y jubilarse jubilarse de profesor. Está bien, si ese es su sentido de su vida, me parece correcto. Como profesor destaco que es muy bueno, muy pedagógico y muy didáctico. Lo van a ubicar enseguida porque es muy mediático. Pero yo voy a esa... Los abogados decimos a confesión de parte, relevo de prueba. Él dijo, ya no se me ocurren otras cosas, y vuelvo, por eso repito, dice, ese fue el concepto, repite, los artistas también. Entonces, esto me lleva a pensar, ¿por qué se me ocurrió ingresar en lo que yo llamo ahora mi quinta época pictórica? Y sí, yo cambié completamente. Lo que ya se vislumbraba en los fondos de mis cuadros de la cuarta época, incluso de la tercera época pictórica, en los fondos se vislumbraban esas figuras extrañas, esos seres mitológicos, míticos que fui inventando, ya aparecían en los fondos. Pero ahora llevé esos fondos a todo el cuadro, o por lo menos a la parte fundamental del cuadro, y desarrollé el tema. Algo de creatividad hay en esto, o sea, rompí lo académico, terminé con lo naturalista. Por eso que mi axioma es: no pinto lo que veo, sino que veo lo que pinto. Esto es importante, porque disfruto mucho, una vez terminado un cuadro, viéndolo, observándolo, metiéndome dentro del cuadro, indagando, buscando formas y colores, y descubro formas y colores que cuando los pintaba lo hacía de manera instintiva, inconsciente, con automatismo psicológico, y no advertía ni la forma ni el color
en ese momento que lo pintaba. Y después cuando lo observo, voy descubriendo, realmente descubriendo formas y colores. En el momento que lo pintaba no me había dado cuenta. Incluso en algunos de mis videos donde desarrollo el cuadro a fondo, tomo un cuadro y hago un video sobre el cuadro, y agrego bloques al final porque descubro cosas nuevas y le agrego un bloque adicional al video. Y algunos videos tuve que hacer de un cuadro 2 videos, porque le iba encontrando cosas nuevas. Esto de encontrar cosas nuevas en los cuadros, que yo le pido al espectador que lo haga, no solo con mis obras, sino de todos otros pintores, de todos los pintores. ¿A qué me lleva? Me lleva a pensar que en la vida cotidiana, por eso decía al principio, iba a ser un popurrí. En la vida cotidiana yo observo que la mayoría de las personas, y yo también me incluyo, actuamos de manera rutinaria, siempre haciendo más o menos las mismas cosas. Bueno, yo pienso que deberíamos, y yo ya lo empecé a hacer, por eso lo comento en estas reflexiones, voy a usar la palabra más fuerte, meter creatividad en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, se me ocurren varias cosas que yo las hago. Por ejemplo, si vamos a comprar siempre al mismo negocio local, por ejemplo una verdulería, frutería, vamos siempre a la misma, yo empecé a alternar, ir a distintos lugares. Por consiguiente, el camino que hago de mi casa al negocio, al ser distintos lugares, varía. Pero yo hace un tiempo iba siempre a la misma, me había hecho cliente de una misma verdulería y frutería. Lo mismo con un supermercado, lo mismo con carnicería, etcétera. Y en la época actual, que es tan difícil, en estos momentos que estamos viviendo en la Argentina, hay que hacer lo que decía una famosa profesora de arte culinario, decía que había que caminar y caminar para buscar el negocio donde estuviera más barato. Era típico en esa época el adagio de esta cocinera, que tiene libros incluso, decía que había que caminar y buscar, lo cual tenía razón, había que buscar en lugares donde, porque hay variaciones de precios, y máxime ahora con esta época que estamos sufriendo, que es tremenda. En otro video voy a comentar algo, pero yo iba a la variación que hay que hacer en las rutinas. Por ejemplo, en las compras. El caminar buscando precios, mejores precios, también ayuda a cambiar el camino que nos lleva al lugar, al negocio. Esa es una forma. La otra manera es salir, caminar, ir a lugares, alternar, hacer distintos caminos para ir a un mismo lugar, utilizar distintos caminos, distintas calles. Esa es una manera de salir de la rutina. La otra forma es la que comenté en videos anteriores, donde le comento al que le interese el tema de la pintura, al espectador de cuadros, incluso al mismo pintor o al estudiante que está estudiando pintura, dibujo y pintura, y una manera de crear es esta: tomar un cuadro, o tomar primero un pintor que nos guste, después dentro de ese pintor buscar una obra que nos guste y hacer un análisis de la obra, si se puede al estilo como yo hago en mis videos, de buscar formas y colores. Si el pintor es enigmático, plantea enigmas como yo, por ejemplo, eso ya es más fácil de hacer. Ahora, si el pintor es clásico, académico, donde pone un paisaje solamente, o pone una figura y un fondo, o una
un retrato y un fondo, como son muchos pintores hiperrealistas, realistas, naturalistas, académicos. Hay muchos videos de estos maestros que incluso enseñan pintura, dibujo, pintura, a través de internet, y cuando hacen clases así prácticas, la mayoría copian del natural o de fotos. Es muy común tomar una foto y hacer pintar un cuadro a partir de esa foto. Bueno, eso es imitar, es copiar. En otro video anterior hablé de la imitación y de la copia. Yo no hago eso. Yo me pongo frente a un lienzo en blanco, a lo sumo hago bocetos previos en lápiz, pero de cosas que invento. No estoy mirando una foto, ni tampoco estoy viendo algo del natural, paisaje o una naturaleza muerta, lo que fuere. Lo que se me ocurra. Parto de ideas básicas, por ejemplo, y desarrollo esa idea. Y lo voy haciendo de manera espontánea. Incluso después de la pintura hago un dibujo en carbonilla, siempre lo comento, y incluso de manera espontánea, cuando pinto con el pincel al óleo, altero el dibujo en carbonilla. Bueno, el alumno o el espectador que le guste un cuadro, lo que yo le diría que pruebe de escribir o hablar en un video, comentar qué es lo que ve en ese cuadro, qué es lo que siente, qué es lo que le produce un cuadro. En un cuadro del estilo mío, donde hay enigmas, donde hay formas para buscar, para investigar, para hurgar, una tarea así detectivesca, como digo siempre, bueno, quizás es más fácil porque empieza a descubrir cosas y empieza a hablar de lo que descubre, la sensación que le produce, si encuentra algún relato escondido detrás de esas formas estrafalarias, algunas de ellas, y las pistas que yo doy en mis videos, una de ellas es a través del color, puede encontrar uniformidad y encontrar relatos, y esos relatos le pueden producir sensaciones, emociones, ideas, pensamientos, deseos. Pero en un cuadro naturalista, donde hay un retrato y un fondo, o una figura y un fondo, incluso un fondo uniforme, ¿no? Como los fondos que pintaba yo en mi tercera, cuarta época, y segunda época también, hacía fondos raros con figuras estrafalarias. ¿No? Muy difícil encontrar en un cuadro mío que haya un fondo de un retrato o una figura, un fondo liso, con matices de color, pero liso, sin formas raras. Siempre me aparecía el inconsciente y el instinto de pintar dentro de los fondos cosas raras, cosas inventadas, figuras inventadas. Pero aún en los pintores que hacen un fondo liso y un retrato, o un fondo liso y una figura, vamos a suponer una figura entera, ¿qué puede hacer el espectador o el alumno que está estudiando a ese pintor y a esa obra? Bueno, hablar o escribir sobre qué le produce la figura, la expresión de la figura, qué se le ocurre que estaría pensando la figura cuando está posando para ese pintor. Por ejemplo, describir si es un retrato, sus facciones, sus ojos, su boca, el tamaño, el color de los ojos, las ondulaciones que tiene el cabello, el ropaje, si es que está vestido. Hacer una descripción de lo que ve, de lo que siente, ya sea el espectador o el alumno que está copiando o siguiendo la clase de ese maestro y está haciendo un cuadro en su casa a través de estas clases virtuales que también dan los pintores, y escribe o dice en un video o graba en un grabador para sí mismo, si no quiere ponerlo en un video público, para sí mismo, todo lo que le produce la contemplación del cuadro, la observación del cuadro. Describir las formas, los colores, la sensación que le produce, los sentimientos que le produce, que siente él cuando ve el cuadro, la expresión que se le ocurre que está pensando el modelo, el personaje del cuadro. Hay cuadros más complejos donde se puede hacer más deducciones y nos ofrecen más sensaciones, más ideas, más pensamientos. Se me ocurre en este momento, es
cosa que me surgió, Las Meninas, el cuadro Las Meninas de Velázquez. Bueno, ahí hay mucho para hablar. El personaje que dicen que es un autorretrato, el que está pintando es el mismo Velázquez. Las meninas que están delante, las mujeres infantas, la infanta y las meninas que están vistiendo a la infanta. En el fondo del cuadro aparece un espejo donde se ven reflejadas la figura de los dos reyes. Hay un personaje que el fondo del todo, una escalera, un personaje que se pierde en una habitación. Hay mucho para hablar del cuadro, incluso del manejo del color, cómo los primeros planos están pintados de manera más nítidas y los personajes más del fondo del cuadro más borroso, creando una atmósfera y una perspectiva de color y de atmósfera, creando atmósfera. Hay un cuadro de Velázquez donde hay más atmósfera todavía. Se me ocurre ahora, Las Hilanderas, el cuadro de Las Hilanderas de Velázquez. Aconsejo al que está viendo este video que lo mire, que lo estudie. Hay mucha atmósfera de tipo así espacial, donde figuras que están más alejadas están más borrosas, figuras que están más en el primer plano del cuadro están más nítidas. Es un recurso del artista académico clásico de crear atmósfera y de crear perspectiva. O sea, lo que está alejado más borroso, lo que está más adelante más nítido. ¿Qué es lo que pasa también con la fotografía? Cuando hacemos un fuera de foco en la fotografía, hacemos nítido algo, lo que está algo, y fuera de foco el fondo, o viceversa. Hacemos nítido el fondo y fuera de foco el primer plano. En la fotografía es muy típico ese tipo de trabajo. Eso es creativo. Por supuesto que Las Hilanderas de Velázquez y Las Meninas es creativo. Lo que hicieron los pintores clásicos, naturalistas, de crear esa atmósfera, es creativo. Hay un dato, ahora que estoy hablando de la fotografía. Dije que era un popurrí, de un tema salto al otro. Yo hago lo que aconseja Sigmund Freud en el psicoanálisis, que es la asociación libre. Que el paciente hable y diga lo que se le ocurra. Esa asociación libre lo lleva al analista a descubrir factores inconscientes que son importantes para el problema que tiene ese paciente. La forma de Freud que había descubierto era la asociación libre, que es lo que yo uso. Lo que yo llamo colcha de retazos vendría a ser una especie de asociación libre. La diferencia está que tienen una cierta dirección, mi colcha de retazos. Tienen un tema básico o algo a la cual apunto, una especie de objetivo, de meta. Por ejemplo, en mi caso la pintura y las relaciones que tiene la pintura con la filosofía y con la vida cotidiana. De paso, comento esto. Estaba comentando mejor sigamos en este tema de la vida cotidiana. Porque en la vida cotidiana es una forma, estaba diciendo hace ya unos cuantos minutos, de que cualquier persona y los alumnos que están siguiendo clases de pintura pueden innovar, salirse de la rutina, y estaba comentando maneras de creatividad. Una de ellas, salir de las rutinas en un itinerario. Cuando uno va a un lugar, por ejemplo, yo iba a un lugar, a una analista, iba siempre por distintos caminos, no usaba nunca el mismo camino, usaba una calle u otra, alteraba los caminos. Esta es una manera de cierta creatividad, sencilla creatividad, pero creatividad al fin. La otra forma, en la vida cotidiana, que podemos alterar la creatividad, alterar la rutina, crear creatividad. Ahí cometí un fallido, alterar la creatividad. Este fallido lo voy a utilizar, es un acto fallido, es decir, alterar la creatividad. ¿Si es creatividad? Sí, dentro de la creatividad uno crea algo, puede alterar esa creatividad. ¿Qué fallido tuve? Quiere decir que estaba pensando en alterar la creatividad. Esto es muy importante. No solo se puede ser creativo, en el arte el artista tiene que intentar serlo, y no ser rutinario, no ser amanerado, dulzón, y hacer siempre lo mismo. Crear, ser creativo.
Pero también se puede alterar la creatividad. Alterar la creatividad, está buenísimo esto. O sea, producir dentro de una creatividad una nueva creatividad. Esto, un artista que usaba mucho esto era Picasso. Picasso se destaca porque altera la creatividad constantemente. Dalí también. Dalí es otro pintor que alteraba su creatividad. Hay muchos pintores modernos, pero hay otros pintores creadores que después son rutinarios, no alteran la creatividad. El caso, yo mencionaba en otro video el caso de Rothko, el pintor norteamericano, los creadores, por ejemplo, del arte conceptual, han sido creadores del arte conceptual, pero después se repiten siempre la misma, ni siquiera cambian la técnica, porque una forma podría ser cambiar la técnica. En lugar de pintar al óleo con pincel, pintar al óleo con espátula, o en lugar de pintar al óleo, pintar con acrílico, con otro material, o usar, acá nosotros en la Argentina teníamos un pintor muy bueno, León Ferrari, que alteraba muchos sus materiales y era muy creativo y alteraba su creatividad. Muy buen artista argentino, pintor, hizo muchas obras muy creativas. Pero vuelvo con el tema de alterar la creatividad. No debemos contentarnos por ser creativos. Ya con ser creativos es mucho, ojo. Estoy andando y requiriendo demasiadas cosas a una persona. Demasiado exigente, no. Empecemos por la creatividad. Me vuelvo a la creatividad porque alterar la creatividad lo vamos a dejar para otra reflexión. Porque si me introduzco en el tema de alterar la creatividad, voy a decir cosas muy fuertes, que pienso que hay que prepararlas con videos y reflexiones previas. Aclaro que yo estoy en eso. Estoy en alterar la creatividad de distintas maneras, con la pintura sobre todo, pero también con las formas de pensamiento. Pero volvamos a la creatividad sencilla, simple, al producir algo creativo, al salir de la rutina, al innovar en algo, al hacer algo nuevo. Vamos a la vida cotidiana. Me gusta mucho relacionar todos estos temas con la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque yo detecto en la vida cotidiana, sobre todo, estamos acá en la Argentina en este momento en una campaña política. Entonces yo veo muchos programas así de tipo político, escucho a muchos políticos, escucho a economistas, este es un tema interesante, este es un tema que me gusta y es muy contemporáneo. Los economistas. Me río porque la economía dicen que es una ciencia. En realidad la ciencia sería la estadística. La economía, yo diría economía política. Incluso se hablan otros de política económica. Pero la economía en sí misma, esta ciencia tiene sus puntos muy débiles como ciencia. La estadística. Los economistas se basan mucho en estadísticas. Fallan como locos. ¿Por qué? ¿Por qué fallan tanto los economistas, los encuestadores? Hay un tema acá. Estos estudiosos, algunos de ellos, entre comillas, otros no, estudiosos en serio, toman en cuenta una serie de factores que son clásicos, es decir, no son creadores ni innovadores. Vamos a empezar por ahí. Todos siguen escuelas clásicas. Los economistas son ortodoxos o heterodoxos. Y está el tercer grupo, que serían los marxistas o del tronco marxista, que no son ni ortodoxos ni heterodoxos. Los ortodoxos y heterodoxos están dentro del campo llamado en la economía capitalismo.
Los marxistas están dentro del campo socialista. O sea que habría tres vertientes. Dentro de cada una de ellas hay variantes. Dentro del campo marxista y socialista hay un montón de variantes. Muchísimas variantes, en lo práctico y en lo teórico. Y en el campo capitalista, dentro del ortodoxo y el heterodoxo, hay variantes. Pero es cómico, a mí me resulta cómico, me divierto mucho viendo. Hago una digresión. Una de las cosas que debemos hacer los que estamos pasando duelos y momentos muy tristes y dolorosos es buscar, aunque sean momentos cortos, de humor, de divertimento, de diversión, aunque sean cortos. Después nos volvemos a nuestro duelo, a nuestra tristeza, a nuestra angustia, pero buscar elementos, matizar con elementos cómicos, agradables, porque si no caemos en la depresión. La depresión psicológica es muy grave, no es lo mismo que la tristeza, que la angustia, que el dolor. La depresión ya es mucho más grave. Entonces aconsejo a las personas que están viviendo así traumas psicológicos, de pérdidas, como en mi caso, de duelos o dolores muy intensos, que busquen momentos de diversión, de entretenimiento. Bueno, yo encontré un entretenimiento que es muy notable, que es el de escuchar a políticos y a economistas, sobre todo economistas. Es muy divertido. Hacen cada fantasías, cada imaginaciones que son maravillosas. Inspiran a pintar cuadros. Yo voy a empezar a pintar en algún momento cuadros basándome en los economistas. Una serie de cuadros de los economistas. Serían bárbaros. Economistas, políticos, pero centro un poquito en el tema de los economistas. Es tremendo. Yo no escucho que un economista ortodoxo. Están de moda ahora en los medios, o sea, son muy mediáticos, economistas llamados, se llaman anarcocapitalistas. Los anarcocapitalistas, ellos dicen que son anarquistas, pero dentro del capitalismo. Es comiquísimo escucharlo. Se enojan, se pelean con los ortodoxos, se pelean con los heterodoxos. Por ejemplo, dentro de los heterodoxos economistas están los keynesianos, y se pelean. Hay unas peleas que son maravillosas, divertidas, no maravillosas, son divertidas. Y dicen tantas. El economista anarcocapitalista le dice al otro que es un burro, le dice que dice burradas. Generalmente el keynesiano es más moderado, no le contesta de esa forma tan vehemente, pero estos anarcocapitalistas, los neoliberales, que están más o menos cerca del anarcocapitalista, es comiquísimo, es lo más, son comediantes, por eso son mediáticos también, por eso los medios de desinformación, los llamo yo, los medios de desinformación, porque desinforman, especialmente en televisión, la mayoría de los medios son de desinformación, forman parte de lo que se llama, bueno, todo esto está, en otro video voy a hacer reflexiones sobre el tema de cómo de política internacional, que es donde está el tema de las noticias falsas, del poder mediático, del poder judicial, etcétera. Lo voy a analizar en otro video, pero incluso eso sería motivo también de hacer series pictóricas con esos temas. Pero yo voy al tema de los economistas. Es interesante escucharlos, esos entre comillas debates que se producen, porque no debaten, se insultan, se pelean, no dejan hablar al otro. Hablando, dije que era un poco, hablando de no dejar hablar al otro, hay algo que me molesta muchísimo de la mayoría de los periodistas, sobre todo en programas políticos
o programas económicos o programas donde hay debates un poco más trascendentes que lo meramente así cotidiano, incluso donde se comentan noticias de accidentes que son cotidianos. Hay un problema con los periodistas, hay algo, una costumbre. Yo hablaba en otro video, hablaba en otro video de la imitación, de cómo se producen los modismos en el lenguaje hablado o escrito, sobre todo en el lenguaje hablado, las repeticiones de esas modas. Hay una moda entre los periodistas, porque esto ya es moda. Cuando un entrevistado está exponiendo una idea, generalmente son ideas a veces bastante interesantes, antes que termine una frase importante, el periodista lo interrumpe, lo corta, y ya sea que le produce una pregunta o hace una reflexión el periodista sobre lo que está diciendo el otro, que no lo dejó terminar la frase. Esto ya realmente a mí me tiene harto. La mayoría de los periodistas están con esa, parece que debe ser en la escuela de periodismo, le deben enseñar. Usted, para ser buen periodista, tiene que interrumpir al otro que está hablando, sobre todo en una frase donde está diciendo conceptos importantes, córtelo antes que termine la frase. Y es de terror, es tremendo. Estos periodistas, que son casi todos, y periodistas prestigiosos, y buenos periodistas, que hacen eso, utilizan esta metodología, no dejan terminar al otro lo que está diciendo. Esto lo han copiado probablemente de los políticos que debaten, entre comillas, o discuten entre sí, que se cortan, se interrumpen, no se dejan, no escuchan. Bueno, estos periodistas no escuchan al otro. Da esa sensación, porque le interrumpen en una frase, incluso hasta la mitad de la frase, no al terminar, sino en la mitad de la frase. No lo dejan explayarse al que está hablando. Esto ya, observe el que está viendo el video este dato. Fíjese, cualquier periodista, que sobre todo los periodistas muy conocidos, destacados, cuanto más conocido y destacado y más quiere sobresalir, más utiliza esta metodología, que debe ser estudiada, pienso yo, en las escuelas de periodismo. Le deben decir, interrumpa en momentos al otro, en momentos que está diciendo algo importante, córtelo. Por supuesto, esto no lo hacen con funcionarios, ¿no? Los periodistas de los medios de desinformación, cuando están entrevistando a un funcionario, o sea, los oficialistas, lo dejan hablar, y no solo no lo interrumpen, sino que no le hacen repreguntas. Es el otro extremo, pasamos de un extremo al otro. Los periodistas que no son tan oficialistas interrumpen. Los periodistas oficialistas, que son la mayoría de los periodistas de televisión, cuando entrevistan a funcionarios no interrumpen, ni siquiera repreguntan, van al otro extremo. Bueno, todo esto era una digresión, porque yo quiero volver al arte. A mí lo que me interesa en el fondo es el arte, la filosofía, el pensar, el crear. Eso es lo que a mí me interesa. El crear la comunicación, crear medios de comunicación, crear medios de comunicación. Estos videos de YouTube es un medio de comunicación muy interesante. A mí se me ocurrió hacer estas reflexiones, que las hacen otros, por supuesto, no estoy creando nada, estoy haciendo reflexiones simplemente. Lo que sí estoy haciendo reflexiones en un tema predeterminado. Estoy haciendo reflexiones que no la leo, no tengo una guía, las invento en el momento. Sería interesante que otras personas, otros youtubers, hagan lo mismo, sería interesante. Algunos lo hacen, me doy cuenta que no tienen videos, que no tienen, no videos, que tienen sí videos, pero que no tienen guías, que no están leyendo, que no tienen papeles que se guían, improvisan. Algunos lo hacen, son videos cortos, pero lo hacen, eso es muy meritorio. Pero algo premeditado deben tener, porque introducen fotografías, introducen generalmente fotografías o algo que
cortan el video con esa fotografía y siguen hablando, pero si ponen la fotografía pues la tenían preparada. Quiere decir que tan espontáneo no es. Pero bueno, reflexiones así espontáneas debe haber muchas en internet. Hay que buscarlas. Quiero redondear el tema de la creatividad y la relación con la vida de todos los días. Otra cosa que podemos hacer para producir creatividad en nuestra vida de todos los días es no hacer siempre las mismas cosas en nuestra casa. Cambiar, si estamos cocinando, haciendo algo, usar distintos artefactos. Acá se me ocurre algo. Los que nos hacemos nuestra propia comida, crear comidas, inventar comidas. Yo por ejemplo me hago mi propio yogur, me hago así cosas. En otra reflexión voy a hablar sobre el tema nutrición, que es muy importante, pero adelanto esto: los que cocinan, los que hacen sus propias comidas, ser creativos, inventar cosas y no basarse en las recetas. Ahí tenemos otra cosa, las famosas recetas de cocina, donde se dice tantas partes de esto, tantas partes del otro, tanto de aquello, tanto del otro. Esa famosa receta, eso forma parte de lo que yo hablaba en otro video de los ritos, de los ritualismos, una característica básica del ser humano, el ritualismo. Una forma de ritualismo son las recetas culinarias. Las recetas culinarias es impresionante cómo todo está estratificado, tantas partes de esto, tantas partes del otro. Claro, uno me puede decir, bueno, pero si yo altero eso, no me sale. Y que ensaye, que pruebe. Yo invento recetas, invento cosas, invento comidas, me salgo, no hago recetas, no tengo recetas culinarias, invento. Hago las proporciones, las mido a ojo y si me sale mal, paciencia. Si me sale mal, ensayé y probé algo distinto, algo nuevo. Bueno, ahí es donde se puede también crear, en inventar comidas. Y otra cosa que podemos hacer en la vida de todos los días es, bueno, una clásica típica es cambiar de lugar los muebles de la casa. No tener siempre las cosas en el mismo lugar, pero eso es otro relativo, porque puede producir cierta comodidad al encontrar cosas, buscar cosas y encontrarlas, entender las cosas siempre en el mismo lugar. Pero hay gente que piensa que eso puede llegar, el que lo quiere hacer, que lo haga. Es creativo también, cambiar los muebles del lugar. El tema de la creatividad lo voy a desarrollar mucho en otras reflexiones, porque es la base, la esencia del arte. Para mí, por eso le doy tanta trascendencia al arte moderno y no desecho ni desprecio al arte muy estrafalario, a lo que llaman fraude en el arte, a lo que llaman que pseudoarte, que no es arte. Yo no opino tan así, de forma tan extrema. Cuando hay creatividad en una obra de arte, cuando hay creatividad, cuando hay trabajo, por lo menos un mínimo trabajo, en la pintura, mezcla de colores, buscar formas, buscar colores originales que salgan de lo natural. Por ejemplo, estos pintores que salen en sus colores, en sus coloridos, salen de lo natural. Por eso a mí me molesta un poco cuando muchos maestros en internet de pintura están buscando el color exacto del paisaje, el color exacto del rostro, de la piel exacto, el color, y buscan y mezclan buscando ese color exacto. Bueno, eso debo confesar que me molesta. Para mí el artista tiene que ser creativo y que use un color y otro color, que invente un color y que no busque copiar ni la realidad, ni la foto, ni lo natural.
Respeto a estos maestros que están dentro de esa línea de buscar el color exacto, la forma exacta. El otro día vi un video de un muy buen pintor, repite mucho su color porque usa siempre la misma paleta, que estaba dando una clase así vía internet, y uno de los que estaban en el chat, una clase así abierta con chat, había puesto este profesor la foto al lado de lo que estaba pintando, que era un retrato. Entre paréntesis, estaba mucho mejor la pintura que estaba haciendo este maestro, que yo respeto mucho porque es muy parco en palabras, es un pintor, yo lo respeto mucho porque en sus videos y en sus clases más bien hace y pinta, muestra sus manos, su pincel, su color, cómo lo vierte en la tela, y habla poco, es muy parco en palabras, pero dice lo justo. Pinta cosas más o menos parecidas unas con otras, el color es siempre más o menos el mismo colorido, porque es una paleta muy restringida. Justamente él lo que está enseñando es el uso de una paleta restringida para pintar. Pero lo que me resultó cómico fue esto. Estaba pintando, estaba diciendo que me gustaba mucho más la pintura que estaba haciendo el pintor que la foto, pero mucho más, estaba mucho mejor la pintura que la foto. Por cierto, no era exacta la copia. El pintor trataba de hacerla exacta y le cambiaba de lugar el ojo, le ponía más arriba, más abajo, buscando ser exacto con la foto. Yo lo hubiera dejado como estaba bien lo que estaba haciendo, apartándose la foto, estaba siendo creativo. Pero lo que me resultó cómico fue que uno de los alumnos que estaban en el chat le empezó a indicar al profesor que la nariz estaba un poco caída, habría que levantar un poco la nariz, había que levantar la parte entre la nariz y la boca, habría que hacerla más corta. La parte de la frente, eso me resultó cómico, la frente era con respecto a la foto, estaba hablando con respecto a la foto. O sea que el alumno estaba viendo la foto y quería hacer un calco perfecto de la foto en la pintura. El artista, el maestro, estaba pintando y estaba volcando su creatividad y le salía algo diferente a la foto. Y estaba mucho mejor la pintura que la foto. Incluso el personaje de la pintura era más agradable que la foto. A lo mejor instintivamente este maestro buscaba hacerla más bella a la persona, una muchacha, era una mujer joven, y la quería hacer más bella y la estaba haciendo así. Pero el alumno le decía, pero la frente es más abombada o menos abombada. Bueno, le daba indicaciones al maestro. El maestro corregía eso que le iba diciendo el alumno. Buscaba hacerlo más parecido a la foto. Pero yo termino diciendo que lo que el maestro, un muy buen pintor, muy buen maestro, yo lo valoro y lo respeto mucho, estaba haciendo al principio, apartándose en forma inconsciente de la foto y haciendo una muchacha más bella. Bueno, a mí me gustaba más ese cuadro original. Y bueno, terminó el cuadro siguiendo las indicaciones de este alumno, haciéndolo muy parecido a la foto, y estaba bien pintado, desde el punto de vista técnico bien pintado, a pesar de que él utiliza una técnica donde fuma el esfumato de Leonardo, que ahora muchos pintores lo hacen. El esfumato esfuma los contornos no muy definidos, incluso él busca hacer los contornos no muy definidos, lo hace muy bien, dentro de esa técnica del esfumato trabaja muy bien este pintor. Pero me resultó cómico cómo el alumno le iba indicando con respecto a la foto, porque yo supongo que la intención de este alumno no era corregir al profesor, sino que él veía en la foto y veía que la pintura del maestro era distinta. Claro, el maestro de manera a lo mejor inconsciente estaba creando,
Se estaba basando en la foto, pero estaba creando, estaba inventando, le estaba saliendo una obra preciosa. Era un cuadro muy lindo. Cuando empezó a corregir para acercarse más a la foto, ahí empezó a ser más fría la obra, ya no ser tan espontánea. Pero me resultó cómico las correcciones que hacía el alumno. El alumno quería hacer una copia de la foto. Si por el alumno fuera, tomaba la foto, le sacaba una foto a la foto, la pegaba en el lienzo y ese era el trabajo. Y después la pintaba arriba con colores al óleo. Era cómico, me resultó cómico. Bueno, no me acuerdo el nombre del alumno, sí del profesor no lo voy a mencionar porque no me gusta hablar de las personas, sino de las obras de las personas, de lo que dicen, de las ideas. Además es un pintor, un maestro que actúa mucho por internet, tiene muchos videos, yo lo valoro mucho, lo respeto mucho, es latinoamericano y es muy parco en palabras, enseguida lo van a ubicar porque la mayoría de los que hacen esta tarea de pintar así en un chat, por ejemplo, por YouTube, hablan bastante, que a veces es importante porque en realidad lo que están haciendo es enseñando, entonces bueno que hablen porque le van enseñando al que está viendo el video, pero también es bueno dejar librado al albedrío del alumno que viéndolo pintar deduzca el alumno y aprenda viéndolo pintar con pocas palabras. También es bueno eso, que es la técnica pedagógica que usa este maestro que estoy hablando, que habla poco, que es parco en palabras, tiene muy buena técnica. Bueno, pero me resultó cómico esa intervención del alumno. Bueno, esto había dicho al principio del video que era un popurrí y siempre empiezo con la pintura y termino con la pintura. En el medio pongo las diversiones que yo tengo escuchando a economistas. Le aconsejo a los que ven este video que lo hagan para divertirse. Es cómico escuchar a un economista autodenominado anarcocapitalista diciéndole al otro que es heterodoxo capitalista, diciéndole que es un burro que dice burradas, utiliza mucho la palabra burradas. Es un anarcocapitalista muy mediático, todos los medios de desinformación lo llaman, lo buscan. Sus actitudes son muy payasescas y sus conceptos dejan mucho que desear porque está en una posición anarcocapitalista. El anarquismo real más bien tiende a conceptos de izquierda, incluso, y voy a hacer una digresión, ¿por qué no? Este personaje que se autotitula anarcocapitalista, en realidad el anarquismo es una concepción que lo podemos ubicar fuera del capitalismo, porque según el marxismo y el leninismo, según Lenin concretamente, hay un librito de Lenin que se llama Estado y Revolución donde plantea esto. Yo leo a todos los autores, yo escucho al anarcocapitalista, escucho al capitalista heterodoxo, escucho al marxista, al trotskista, yo escucho a todos. Yo aprendo de todos algo, por eso llamo a mi método colcha de retazos. Incluso actitudes payasescas también las escucho y trato de rescatar algo, en muchos casos no rescato nada. Pero vuelvo al tema del anarquismo. El anarquismo sería la última etapa de desarrollo del capitalismo, según el trabajo de Lenin, Estado y Revolución. Según Lenin, que es un exégeta del marxismo, Trotsky también, son dos exégetas del marxismo, Lenin plantea que la primera etapa es el socialismo, después sería el comunismo. El comunismo sería cuando a cada uno se le va a dar de acuerdo a sus necesidades, y la última etapa sería la extinción del Estado. El Estado se va a extinguir por sí mismo y se va a llegar al anarquismo. Ese es el anarquismo visto desde la izquierda. Sería la última etapa del desarrollo capitalista. Esto es teoría política, lo que estoy hablando es teoría política, en la realidad todavía no se vio a ningún lado esto, pero la teoría política marxista, leninista, trotskista plantea que la
máxima expansión del capitalismo lleva al imperialismo, y como etapa posterior a ese capitalismo expandido que es el imperialismo, lleva al anarquismo, que es la extinción del Estado. El Estado se va a extinguir. ¿Por qué? Porque el marxismo, el leninismo, el trotskismo dicen que el Estado es la forma de coacción, es la forma coactiva de una clase sobre otra. Cuando en el comunismo ya no haya clases, haya una sola clase, no va a haber necesidad de un Estado coactivo, no va a haber necesidad de un Estado, entonces se va a llegar al anarquismo. Esa sería la última etapa del socialismo, comunismo, anarquismo. Esa es la teoría marxista, leninista, trotskista de izquierda. Estos anarcocapitalistas quieren hacer el anarquismo a través del capitalismo. Entonces hablan de la hegemonía del mercado. El mercado todo lo puede, el individuo todo lo puede, y a través del mercado. Por supuesto, estos anarcocapitalistas soslayan un detalle, un pequeño detalle, que en ese mercado siempre hay 3, 4, 5, 8, 10 como máximo, que son los que controlan el mercado y dirigen el mercado. Son grandes empresas multinacionales que son los que manejan todo el mercado. De ahí el tema de la globalización. Yo tengo un cuadro que llamo de globalización. Hice un video, al que está viendo este video le recomiendo que vea el video. Ahora puse un nuevo video donde aparece el cuadro, globalización. Bueno, la globalización es el monopolio, digamos, oligopolio. La palabra exacta es oligopolio de 5, 6, 7 grandes empresas multinacionales. Si lo analizamos, lo estudiamos un poco, vamos a ver que hay 7 u 8 empresas multinacionales en cada rubro de la economía. Por ejemplo, en los alimentos envasados. Estoy indagando mucho el tema nutrición yo últimamente. Estoy descubriendo que son grandes empresas multinacionales que tienen el oligopolio de la producción de alimentos envasados, donde hay mucha comida chatarra. Esta es una digresión. Pero vuelvo para redondear el tema del anarcocapitalismo. Estos anarcocapitalistas y neoliberales, el pequeño detalle que soslaya es que hay un grupo que el mercado, el famoso mercado que ellos hablan, son empresas multinacionales generalmente, que tienen el oligopolio y manejan los precios, manejan todo. Entonces pueden tumbar gobiernos, como hicieron acá en la Argentina, con golpes de mercado. Entonces, esa dictadura del mercado, el marxismo habla de dictadura del proletariado. Estos neoliberales y anarcocapitalistas son la dictadura del mercado. La dictadura del mercado. Esto es una cosa que se me ocurre a mí, hasta ahora nadie lo dijo. Hasta ahora nadie lo dijo, acá inventé algo nuevo, la dictadura del mercado. Y si alguien lo dijo, pido disculpas, no lo inventé yo entonces. Pero quiero introducir esta idea, la dictadura del mercado. Tanto los neoliberales como los anarcocapitalistas introducen la dictadura. El mercado todo lo puede. Con el mercado solucionamos todos los problemas de la Argentina, de Latinoamérica y del mundo. El mercado todo lo puede. Y no es así. Incluso en países capitalistas desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, hay leyes antimonopólicas. O sea que hay leyes, normas jurídicas, coactivas, leyes, que combaten el oligopolio, el monopolio sobre todo, incluso en medios de desinformación. Claro, los medios de desinformación dentro de esquemas teóricos capitalistas hay varios. Entonces esas leyes antimonopólicas o antioligopólicas van hacia medios que no sean de tipo capitalista. O sea, supongo, si aparece un medio de información que es socialista en Estados Unidos, a lo mejor no se puede desarrollar, no sé, habría que investigar el tema, algún día lo voy a investigar. Por ahora digo que en los países de capitalismo desarrollado hay leyes antimonopólicas y antioligopólicas, incluso en países europeos. En Alemania las hay y en Estados Unidos las hay. Incluso hay muchas leyes que restringen la hegemonía de... Le hicieron un juicio a Bill Gates, el
el desarrollista de Internet, con su empresa, por monopolio, juicios por monopolio del mercado. Por eso hay medios alternativos. De paso, yo utilizo el medio alternativo de Linux, que es un medio alternativo. Linux es un sistema operativo en Internet que es alternativo al típico que es oligopólico, y en Linux hay mucha libertad de acción. Hay aplicaciones que son muy efectivas y que son todas gratuitas, de código abierto. El código fuente es abierto, incluso se pueden ir agregándole cosas a los programas de aplicación. Es un sistema bastante de tipo anarquista, Linux, y es muy efectivo, y son aplicaciones gratuitas, es gratuito, no hay que pagar el sistema operativo Linux, y se está desarrollando cada vez más. Bueno, esta digresión la hago, lo del sistema operativo, porque estoy frente a una computadora y bueno, es un tema recurrente, ¿no? Hablar de computación. Usemos la computación para expandir nuestra creatividad. Y redondeo la idea de los anarcocapitalistas. Si quieren divertirse, escuchen a los anarcocapitalistas y las discusiones que tienen con los economistas capitalistas heterodoxos, sobre todo con los keynesianos. Se producen unas discusiones comiquísimas con los keynesianos, pobres keynesianos, que tratan de superar un poco la política de los mercados, tratan de humanizar el capitalismo, cosa muy difícil. De por sí el capitalismo de humanismo no tiene nada, pero en fin, tratan de humanizarlo. Bueno, quiero concluir esta reflexión de hoy con pedirle al que está viendo el video que se divierta, se distraiga, que en otra reflexión voy a hablar de no use el pensamiento lineal, trate de usar el pensamiento espontáneo, el que surge por asociación libre, como hago yo en estas reflexiones, que lleven a la práctica esta metodología. Es un método, asociación libre, la espontaneidad, lo que surge. En otro video voy a explicar un poco más a fondo este método, porque lo tengo más profundizado. He hecho teorías sobre este método, donde interviene mucho el tema de la intuición. En otro video voy a hablar de la intuición, y que utilice una forma de pensar que no sea lineal, que sea 360 grados. Bueno, voy a dar por terminado el video. Diviértanse con los anarcocapitalistas, son comiquísimos. Bueno, dejo este video así, quedan muchos temas pendientes. Hasta la próxima.